al vecino de Malvin, al queridísimo amigo Sebastián García Parra, ingeniero, docente, investigador, hacedor de la columna Inteligencia Artificial en La Mañana en Camino, que anduvo visitando otras latitudes de la República y que me parece buenísimo que comparta su experiencia con todos nosotros. Buen día, bienvenido, Seba. Muy buenos días, Ale, muy buenos días, como siempre, muchísimo gusto andar por acá. Y gracias también por dejarme compartir esta experiencia. Siempre tratamos de que las columnas tengan algún contacto con lo noticioso. En este caso no es así, pero me parecía muy importante compartir esta experiencia porque en definitiva también esta columna debe ser un puente entre, entre nuestra audiencia y también la educación, y notar que, bueno, que existen varios ámbitos de educación posible para esto que tanto nos gusta a nosotros, que tiene que ver con la tecnología de la información. Y a propósito de esto, el viernes pasado tuvimos la oportunidad de visitar la UTEC de Fraiventos, y por más que nosotros ya tenemos hace tiempo un vínculo desde nuestra empresa, un vínculo formal con la UTEC institución en general, como siempre es muy distinto cuando uno se hace presente y cuando siente y percibe lo que se respira en las instituciones. Entonces, Claro. yo acá quisiera primero hacer una breve descripción de qué es la UTEC, para los que no la conocen. La UTEC es Sí, yo una... creo que viene muy bien que refresquemos una y otra vez sobre estos aspectos, sobre Sin los que duda. estamos como república en alguna medida en deuda. Me refiero a la descentralización, al flujo del conocimiento y por ende de los derechos, de la calidad democrática, todo eso, ¿verdad? Absolutamente. Absolutamente, gracias por el pie, porque iba ahí justamente. Hoy no soy el más experto para hablar de esto, lo voy a hacer desde mi lugar. Estamos hablando de una universidad tecnológica creada en el año 2012 en la presidencia de José Mujica, que justamente lo que buscaba era generar una universidad pública, autónoma, con un fuerte foco en las necesidades productivas del país y también, como toda universidad, que tenga un componente de innovación y de investigación. Eh, Muy importante también este concepto de que sea descentralizada, este concepto de que estudiantes de todos los puntos del país tuvieran lo más cerca posible un campus o un centro de la UTEC donde pudieran estudiar. Cosa que no es novedad decir que para muchísimas familias de nuestro país es imposible, inviable mandar a sus hijos o que sus hijos vengan a estudiar a Montevideo. En caso de querer interiorizarse, estudiar algunas carreras. Eh, Hoy la UTEC tiene básicamente tres centros importantes. Uno que está allí en Fraiventos, en el barrio Anglo, una zona preciosa, donde, bueno, donde convive lo antiguo, ¿no? De esa zona espectacular, con un centro educativo muy moderno, que ahora yo quisiera conversar un poquito sobre eso. Después se tiene lo que es en Durazno, digamos, lo que atiende toda la zona centro-sur, y después en Rivera lo que atiende la zona norte, con otro campus también espectacular. Tres centros muy lindos. Donde hoy, si mal no recuerdo, hay unos 4.000 estudiantes ya estudiando en la UTEC. Estamos hablando de que tiene 10 años. Y con una diversidad de carreras muy interesante. Yo quise acá listar algunas porque obviamente la que es más afina a nosotros tiene que ver con el tecnólogo de informática, con algunas especializaciones y posgrados que están vinculadas directamente a inteligencia artificial, que por ejemplo se dictan en el Regional Norte, en Rivera, también robótica, que se dicta en Rivera, pero por ejemplo también tienen todo lo que es lechería, como licenciatura en Ciencia y Tecnología Láctea, o de lácteos, control ambiental, mecatrónica, algo muy interesante que vamos a conversar de qué trata esto, energías renovables, ingeniería biomédica, perdón, ingeniería agroambiental, algunas, estamos hablando más o menos 11, 12 carreras que tiene, además de posgrados,
y de especializaciones. Claro. Un dato que a mí, a ver, que no podemos dejar pasar, es que el 84% de los estudiantes que asisten a la UTEC son la primera generación universitaria de las familias. Y yo no puedo dejar pasar que esto es el elemento más importante, a mi criterio, esto es muy personal, eh, de justicia y de igualación social eh, que puede existir. Que familias que no pueden acceder a la educación terciaria la puedan hacer por primera vez en esta época y lo puedan hacer al nivel que observé que se está haciendo, me parece un aspecto muy importante. O sea que el 84% de esos 4.000 estudiantes, el 84% de esas 4.000 familias quizás, están accediendo por primera vez a la educación terciaria a través de la UTEC. Y algunos datos que son muy importantes también. Y ahora sí ya me voy a enfocar en el área que más domino, que tiene que ver con tecnología de la información. Y es que, por ejemplo, el tecnólogo en informática, bueno, nosotros no solo que lo conozco muy bien porque desde nuestra empresa tenemos gente que ha hecho el tecnólogo en informática y está trabajando muy bien y con niveles profesionales eh, muy interesantes, sino que también está sucediendo que están todos empleados. O sea, los egresados de la UTEC en esta carrera se están trabajando o para Uruguay o están trabajando para el exterior, están trabajando para el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque puede haber una sensación, y yo esto lo digo como alguien que se formó en la Universidad de la República y es docente en la Universidad de la República, pero puede haber una sensación de que la UTEC es de segunda. Sí, sí, ¿Está está bien? bien. Que es un segundo nivel. Pero tenemos que entender que la UTEC en realidad es otra forma de educar. Es un paradigma distinto, es un paradigma más enfocado probablemente en el mercado laboral, más enfocado en las necesidades concretas del país, que claramente están materializadas en estas carreras que yo comentaba. Pero este dato que acabo de decir es muy importante. Si estas personas están en ninguna empresa contrata a alguien que no está capacitado, si estas personas todas están trabajando, me parece un dato absolutamente fundamental. Un dato que debe invitar a los gurises, que debe invitar a las familias de esos gurises a motivarlos a que investiguen un poquito más y que se acerquen, sobre todo los que viven en el interior. Otro dato muy importante que a mí me impactó, y yo creo que puede impactar a varios oyentes también, es que tenemos varios montevideanos estudiando en el interior, lo cual Apa, apa. parece una contradicción. Eso sí que me llama la atención, de verdad. Una gran novedad y una gran alegría, porque de alguna manera no solo que se está logrando quebrar esta centralización, sino empezando a existir esos casos donde montevideanos están estudiando, eh, por ejemplo, inteligencia artificial y ciencias de datos y robótica en Rivera, en conjunto con eh, dos universidades más, porque las carreras que está dando la UTEC de Rivera las hace en conjunto también con universidades de Brasil y universidades de Argentina. Y esto sí, si será importante, pucha que si será importante cómo se da vuelta de alguna manera y se abre ese doble canal de intercambio. Eh, y después, acá sí, ¿no? Hasta acá fueron datos. Y yo ahora Sí. quiero por lo menos dedicar algún minutito a lo que vi, a lo que sentí. Sentí, primero, nosotros tuvimos la oportunidad de dar una charla a 75 estudiantes del centro de Fray Bento sobre inteligencia artificial. Vimos estudiantes muy comprometidos, jóvenes, muy comprometidos,
con muchas ganas, con ganas de salir a comerse la cancha, poniendo mucho esfuerzo. Un personal docente muy comprometido también, muchos docentes que son de Montevideo y que viajan de repente la noche del jueves para el viernes poder estar y dictar clases de manera presencial. Y ese espíritu es muy importante en una universidad, porque se genera una sinergia, esa palabrita que hace tiempo está de moda, entre los estudiantes y los docentes, donde además los docentes conocen muy bien a los estudiantes, no son un número, los identifican perfectamente, los llaman por el nombre, el propio director conoce a los estudiantes, el propio director los llama por el nombre a los estudiantes. Entonces me parece que es un lugar de capacitación que sabés que siento, Ale, por momentos que no está lo suficientemente conocido. Sí, estoy de acuerdo, suscribo. Y que necesita mucha más publicidad. Necesita que los jóvenes los conozcan y entiendan que ahí van a encontrar un lugar de capacitación que además tiene una inserción laboral muy importante. En particular mecatrónica, por ejemplo, que es una rama de la ingeniería que conecta mecánica con tecnología y con sistemas de información, donde los egresados ya están todos trabajando, e incluso los estudiantes ya están haciendo pasantías en empresas muy importantes, aplicando ahí sus conocimientos. Pero lo más interesante es cuando egresan, se les entrega el título y se les entrega una carpetita con toda esa experiencia laboral que hicieron mientras eran estudiantes. Por lo tanto, ese primer desafío que muchas veces es encontrar el primer trabajo, ya empieza a ser más fácil porque tienen abajo del brazo todas las prácticas que hicieron en distintas empresas del país, asociadas obviamente a lo que estudiaron. Entonces, yo quisiera compartir esto. Te agradezco el espacio, Ale, porque siempre que encuentro lugares donde entiendo que le hacen bien a nuestros jóvenes, entiendo que, que acercan a muchas familias que de repente nunca pudieron acceder al ámbito universitario y además les abren una oportunidad laboral muy importante, lo que en definitiva no solo cambia y afecta la vida del estudiante, sino que impacta en la vida de toda esa familia. Entonces, bueno, no podía dejar pasar la oportunidad para compartir esto y obviamente quedar a disposición como canal de comunicación con la UTEC en cualquier cosa que pueda surgir. Bueno, esa es la pregunta que pensaba hacerte. ¿En qué medida esto es un puntapié inicial? Esto tenemos que seguir, en lo que tiene que ver con nuestra columna hay que seguir profundizando. A mí me encantaría, a ver, siempre, todos los años lo hacemos, en el sentido de que nosotros, cuando se acerca fin de año, bueno, desde que tenemos esta columna, ya hace algunos años, estamos conectando la oferta, o tratando de mostrar la oferta educativa para motivar a los gurises a que se muevan hacia ahí. Y no solo a los que están en sexto de liceo o los que están en la UTU, sino a los que están, a los más chicos, ¿no? Y que de alguna manera probablemente no escuchen el programa por un tema de edad, pero sí lo escucha su abuela, su tía, su mamá, su papá, y pueden empezar a contagiarlos con esto, ¿verdad? Está bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, fenómeno. Y a propósito, ¿cómo está Fray Ventos ahí? El viejo, histórico, emblemático barrio, patrimonio de la humanidad. ¿Cómo está ese lugar? Hace mucho tiempo que no voy por ahí. Hermoso, hermoso, hermoso. A mí me gustaba mucho ir a Las Cañas en su momento, en mis épocas más de mozo. Y vos sabés con quién iba, ¿no? ¿Sabés con quién iba? ¿Sabés quién me llevaba a Las Cañas en un ómnibus un viejo ómnibus de Honda? Bueno, el recordado y querido Abel Duarte, que llevaba mucha gente de Montevideo a Fray Ventos varios fines de semana en verano, donde, bueno, después en la noche asistíamos a sus bailes. Y ahí me encariñé mucho
con Fraiventos, porque lo que hacíamos era que nos quedábamos en las cañas y de noche con el ómnibus íbamos a buscar gente a Fraiventos y después la llevábamos al baile de las cañas. Así que. Bueno, sí. No quiero Este, incomodar a nadie, pero a lo mejor te encariñaste en varios sentidos, ¿no? Bueno, podría decir que sí, porque en ese momento era muy joven y obviamente no tenía Obvio, los compromisos que hoy tengo, pero sin duda que sí, porque uno además, en definitiva se termina encariñando de la gente en términos generales y ¿sabés qué? También resalto esa convivencia desde el punto de vista arquitectónico de ese barrio espectacular que es el barrio Anglo, con un centro educativo que tiene, primero, dentro tiene una iluminación espectacular, donde aparecen los verdes, en definitiva aparecen un montón de elementos de eso que a veces en Montevideo extrañamos. Bueno, pucha que es un placer para esos jóvenes estudiar allí. Dice Anabela a través del 099-894-987. Divino mi Fraivento, estás invitado, Ale. Genial columna, agrega. Y dice, agradecer a Mujica y a los que trabajan ahí, bueno, que durante la administración Mujica es que se concretó este proyecto, ¿no es cierto? Es correcto, año 2012, así es. Bien. Y cada vez que pienso en Fraivento, yo pienso en mi inolvidable, amado y admirado Nino Tenuta, el gran actor uruguayo que siempre, bueno, era tan hermoso conversar con él. Y el Nino, recuerdo, a propósito de Fraiventos, y cada vez que lo recuerdo me emociono, que yo mismo me sorprendo, es como me genera emoción y me tengo que frenar en el llanto, porque Nino me contaba, y del mismo modo que me lo contaba a mí, más de una vez recuerdo haberle escuchado, se lo contaba a otros, que en Fraiventos, en el marco del frigorífico, había muchas personas que vivían allí y que venían de otras latitudes, de otros países, de otras tierras, con otras lenguas. Y entonces su mamá le decía, cada vez que veas un extranjero, mi hijo, sonreíle para que se sienta a gusto a pesar de que está muy lejos de su casa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, qué bueno. Qué bueno que hayas traído todo este recuerdo, que las cosas se vinculan unas a las otras. Te mando un abrazo bien grande, Seba, y nos reencontramos la semana próxima, ¿sí? Fuerte abrazo, Ale, y gracias a vos y a toda la audiencia. Sebastián García Parra en su columna Inteligencia Artificial. Y bueno, y atención, porque mirá vos, hablando de descentralización, seguimos hablando del tema desde una perspectiva política e institucional con Adolfo Fito Garcés. Pero antes, a cumplir deudas de la mano de nuestro querido Nacho, vamos a escuchar la versión de la Triple Nelson, que estará este viernes en la trastienda, del himno, una de las canciones más hermosas de la música uruguaya, opinión personal, de Fernando Cabrera, La casa de al lado.